bien entonces, que regaloneen. Relajado, dice el Bernardo, qué bien, me alegro. Después de esta clase, la Camila va a almorzar, ¿o no, Camila? Podrían haber almorzado antes, pues chiquillos, van a estar con mucha hambre durante la clase. A ver, vamos a compartir pantalla. Ah, la Sofi está almorzando. Eso es lo bueno de la clase online, que pueden estar tomando desayuno, pueden estar acostados, pueden estar almorzando, haciendo lo que quiera, igual que el pollo castillo. Ya, a ver. Vamos a partir por aquí. A ver. El del ticket de estacionamiento. Me parece que no lo he visto todavía, Camila. Lo voy a anotar. Ticket de estacionamiento. Ya. Más ratito, cuando termine la clase con ustedes, lo voy a ver. Tarea para el profe. Voy a ver. Te lo comento la próxima clase. Ya, mis estimados y estimadas. A ver. Fíjense que la célula funciona como una unidad integral. Existe una estricta homeostasis en el interior de la célula. ¿Ya? Para que se produzca esta homeostasis, los organelos no funcionan en forma independiente uno del otro. Siempre tiene que existir una interacción entre los organelos, ¿ya? Aunque si bien nosotros los estudiamos en forma independiente, hablamos de algunas interacciones, ¿ya? Hay interacción, por ejemplo, entre la mitocondria y el retículo, entre mitocondria y lisosomas, entre peroxisomas y mitocondrias, endosomas y retículo, y así hay múltiples interacciones que implican contacto entre la membrana de los organelos para que puedan realizar sus funciones. Tenemos acá las funciones de los peroxisomas en las células animales, ¿ya? Harto hablamos de esto, hablamos de la degradación del peróxido de hidrógeno, de la degradación de ácidos grasos de cadena larga, síntesis de colesterol, síntesis de ácidos biliares, catálisis o degradación del exceso de purinas como adenina y guanina. Ya. Y prestando atención a esta función de los peroxisomas, ¿con qué organelos creen ustedes que tienen que interactuar los peroxisomas de acuerdo a sus funciones? ¿Con cuáles organelos y por qué? Daniel, al tiro. Mitocondria. Ya. A ver, señorita Gisler, o Gisler, no sé muy bien cómo se pronuncia tu apellido. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que existir una interacción entre peroxisoma y mitocondria? Porque requiere de la energía para realizar los procesos del ATP que viene en la mitocondria, ¿no? Requiere de la energía de los procesos ATP que viene de la mitocondria. Una relación más directa. A ver. Constanza dice para el metabolismo de lípidos con mitocondrias. Metabolismo de lípidos con mitocondria. ¿Por qué Constanza? A ver. ¿Por qué metabolismo de lípidos con mitocondrias? Podría ser. Interesante, ¿eh? A ver, ¿cuál sería el fundamento de esa? Porque degradan ácidos grasos para el metabolismo de lípidos con mitocondrias. Ya, la mitocondria degrada ácidos grasos de cadena corta y los peroxisomas degradan ácidos grasos de cadena larga.
Camila dice, el producto de la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga puede ser utilizado en el ciclo de Krebs. ¿Ya? ¿Cuál es el producto de los ácidos grasos de cadena larga? T01, acetil-CoA, ¿ya? ¿Qué más se forma en el peroxisoma? Se formaba otra cosa aparte de acetil-CoA. Se forma ATP, se forma energía química, ATP, energía térmica, calor, ¿cierto? En la degradación de los ácidos grasos genera calor en el peroxisoma, correcto, ya, muy bien. Ahora, con el acetil-CoA, ¿qué puede ocurrir? Fíjense que los peroxisomas toman contacto membrana a membrana con la mitocondria. ¿Para qué creen ustedes? Más específico todavía que respiración celular. Más específico. Más específico. ¿Por qué tienen que tomar contacto entre ellos, membrana a membrana? Se inicia el ciclo de Krebs, ya, pero ¿cómo se inicia entonces ese ciclo de Krebs? Ustedes saben. Para utilizar el producto de de la beta-oxidación de los peroxisomas, utilizarlos como sustrato en el ciclo de Krebs. Ya, entonces el acetil-CoA, ¿cierto? Que se produce ruta beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga, se utiliza, como dices tú, como sustrato para el ciclo de Krebs en la mitocondria. Correcto, perfecto. Ahora, ese ciclo de Krebs que se genera con acetil-CoA que viene de los peroxisomas, ¿es importante en la generación de energía química a la forma de ATP o no? ¿Generará ATP ese acetil-CoA que viene de los peroxisomas? ¿No? ¿Sí? Yo diría que sí, porque el acetil-CoA de cómo se mire. Entonces el ciclo de Krebs lo va a utilizar para indirectamente formar energía. Claro, exacto, es acetil-CoA igual, ¿ya? Es igual que el acetil-CoA que se forma vía descarboxilación oxidativa en la mitocondria. Por lo tanto, ese acetil-CoA que entra a la mitocondria da inicio al ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs, como ya sabemos y lo hemos repetido varias veces, genera poder reductor para la cadena transportadora de electrones y por lo tanto sirve para generar ATP. Se genera ATP entonces en la mitocondria con ese acetil-CoA que le entrega el peroxisoma. Correcto. El ciclo de Krebs, profe, pero en el peroxisoma es el CoA. No, en el peroxisoma no produce ATP, porque ya sabemos que en el peroxisoma no hay cadena transportadora de electrones, no hay complejos ATP sintasa. Si existieran en el peroxisoma también podría generar ATP. ¿Ya? Ahora, recordemos que los productos, el poder reductor que viene del ciclo de Krebs, me genera la cadena transportadora de electrones. ¿De qué otro proceso que estudiamos se genera poder reductor? Bien, glucólisis. Ahí también se generaba poco, pero había una formación de una molécula de NADH. Ese NADH que se forma vía glucólisis en el citosol de la célula, después entra a la mitocondria y se utiliza como dador de electrones. En la fotosíntesis, claro, en la fotosíntesis se forma NADPH, pero ese NADPH se utiliza como poder reductor en el mismo cloroplasto. ¿Para qué? Para el ciclo de Calvin. ¿Ya? Específicamente, ¿de qué otra parte se forman NADH y FATH2? Aparte del ciclo de Krebs. La carboxilación oxidativa se producen dos NADH, pero no FADH2. Correcto. En la descarboxilación oxidativa de piruvato a acetil-CoA también se forma NADH. Perfecto.
¿En qué otro proceso de lo que estudiamos? Porque obviamente cuando ustedes después estudien bioquímica, se van a dar cuenta que hay varios más procesos en la célula que generan poder reductor, pero obviamente de acuerdo a lo que nosotros estudiamos. Ese es otro importante, lo que dice Paulina. En la beta oxidación de ácidos grasos, tanto de cadena corta en la mitocondria. Esos generan directamente NADH y FATH2 y también generan acetil-CoA, el que va al ciclo de Krebs. Y como ya sabemos, ese acetil-CoA vía ciclo de Krebs va a generar poder reductor NADH y FATH2. Por lo tanto, tenemos varias formas en la cual poder generar poder reductor. Perfecto. Bien. Al final, el tema de Dígame. los protones de la ¿Perdón? cadena, el tema de los protones de la ¿Los cadena, protones? eso que hablamos que en la imagen final del Sí, PPT sale 4 y en el esquema de antes sale 2, que se bombean 2. claro, pero los que generan ATP en esa cadena del FATH2 son el complejo 3 y el complejo 4. ¿Ya? Por ahí pasan protones hacia el espacio intermembrana. El FATH2, en el balance de protones, la oxidación del FATH2 te acumula menos protones que la oxidación del NADH. ¿Ya? Ahora, lo importante es que en los dos casos te aportan, digamos, electrones para poder acumular protones. Porque para acumular protones se necesita sí o sí el flujo electrónico. Si se interrumpe el flujo electrónico, no hay movilización de protones. ¿Ya? No hay bombeo de protones. Ya. Y sin bombeo no hay gradiente. Claro, sin bombeo no hay gradiente de protones, tampoco puede funcionar la ATP sintasa, ¿ya? Y tampoco puede funcionar una translocasa, un simporte protones ácido fosfato inorgánico en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Bien. Observando esta diapositiva donde están las funciones de los peroxisomas, ¿qué otra relación organelo-peroxisoma, otro organelo, creen ustedes que también ocurre en la célula? ¿Qué otro contacto directo, peroxisoma, otro organelo? Podría ser con el núcleo, porque si hay un exceso de peróxido, podría haber ¿Ya? una mutación en el ADN, entonces igual tienen que estar como, no sé cómo explicarlo, para que no haya mutación en el ADN, el peroxisoma tiene que Ya, cumplir su función. claro, tiene que cumplir su función, pero eso sería un caso puntual en el Directo, cual sí. puede ocurrir un sobreexceso de producción de H2O2 que va al núcleo. Pero mi pregunta no apunta a eso, en el caso de una reacción o una situación anormal, ¿ya? Mi pregunta va en situaciones normales, ¿ya? De acuerdo a las funciones que tienen los peroxisomas. Eh, ¿Qué otro contacto piensan ustedes que puede tener con otros organelos? Con el REL puede ser, por el tema de la síntesis de colesterol que va mediada por la síntesis de los ácidos biliares, perdón. Claro, ahí también hay otro contacto directo entre el peroxisoma ahora y el retículo, el REL, porque recordemos que en el REL se sintetizan lípidos, ¿ya? Se sintetizan también esteroides, y a partir de esos esteroides se puede generar colesterol, se pueden generar ácidos biliares, ¿ya? Eh, ¿Qué otra función celular implicaría que tome en contacto directo el peroxisoma con el REL? A ver, Constanza me dice, profe, y en el caso de sus enzimas,
No entiendo la pregunta, Constanza. Las enzimas del peroxisoma. Con el RER. Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Mire, aquí hay algo importante. Ahí tenemos el metabolismo oxidativo del peroxisoma. Tenemos oxidasa, ¿cierto? Tenemos catalasa. Em, ¿De dónde vienen estas proteínas? De Claro, los ribosomas libres. exacto, se Claro. sintetizan en los ribosomas libres, ¿ya? Entonces, no se sintetizan en el red, no se sintetizan en el retículo, ¿ya? Recordemos que había una diapositiva que yo les mostré acá. Esta diapositiva es importante porque ustedes tienen que recordar que hay proteínas que no se sintetizan en el red. Esta diapositiva es importante, ¿ya? Tenemos proteínas solubles del citosol, proteínas periféricas de la membrana plasmática, proteínas constituyentes del citoesqueleto, por ejemplo, las tubulinas o la actina, entre otras. Tenemos las proteínas destinadas a las mitocondrias, se sintetizan en los ribosomas libres, a los plastidios como el cloroplasto, los cromoplastos, los leucoplastos, los peroxisomas. Aquí están los peroxisomas. Por lo tanto, esas oxidasas, la catalasa, se sintetizan en los ribosomas libres, ¿ya? Las histonas también se sintetizan en los ribosomas libres, ¿ya? Ya, pero estábamos aquí. No, pero el hilo. Estábamos hablando, yo le estaba preguntando, ¿qué otra función requiere del contacto de los peroxisomas con el retículo? ¿Ya? ¿Qué otro proceso que ocurre en el interior de la célula? De acuerdo a lo que estudiamos, claro. Detoxificación. A Oxidación de ver, los lípidos. oxidación de los ácidos grasos. Sí, ¿ya? Los ácidos grasos entran al peroxisoma y ahí se oxidan. Ácidos grasos de cadena larga. Bien. Si, mire, si la membrana plasmática tiene una zona que está dañada, ¿tendrán que interactuar peroxisomas y retículo? O sea, si se refiere a la membrana, que va a haber como un desbalance porque va a haber mucho ácido graso en una parte que en otra. ¿A eso se refiere? No, me ¿O refiero a no? que en una parte de la membrana plasmática hay una zona que está dañada. Supongamos que los lípidos están por un aumento de radicales superóxidos, se dañaron, se oxidaron. Un grupo de proteínas transmembrana también están dañadas. Proteínas periféricas de ahí también están dañadas. ¿Ya? Tendrá que existir una relación retículo-peroxisoma para reparar esa parte de la membrana plasmática. ¿O no? Yo diría que no, porque los peroxisomas son capaces de degradar los ácidos grasos. Si hubiera como un exceso de ácidos ¿Ya? grasos, yo creo que ahí podría funcionar, pero si hay como un daño en la membrana, los ¿Ya? peroxisomas no pueden producir los ácidos grasos como para arreglar esa parte. No sé cómo se arreglará. ¿Ya? ¿Otra opinión? Ya, en ese sentido, claro, puede degradar los ácidos grasos, pero en el sentido de reparar esa membrana, esa partecita de la membrana que está dañada, ¿estarán involucrados los peroxisomas junto con el retículo? ¿Tendrá que existir algún tipo de interacción? Necesita vesículas que traigan los componentes. Ya, vesículas que vayan a la membrana a reparar esa parte que está dañada. Correcto.
¿ya? ¿Y qué componentes? Proteínas, lípidos, ¿cierto? Proteínas y lípidos de membrana. ¿Estarán involucrados el retículo y los peroxisomas? ¿Tendrán alguna relación? Sí, pues. Recuerda que, Pero moléculas sí. claro, pues el retículo participa, el retículo en general participa en los procesos de biogénesis de membrana, ¿cierto? Y cuando hablamos de retículo nos estamos refiriendo al REL y al RER, ¿sí? El REL va a aportar lípidos, fosfolípidos, el RER va a aportar proteínas. ¿Qué podría aportar el Golgi? Perdón, el peroxisoma. ¿Podrá aportar algo o Pero no? el colesterol, Colesterol, colesterol. El peroxisoma podría aportar colesterol para ir a reparar esas zonas de la membrana donde están dañadas las macromoléculas, por lo tanto necesita que se junte con el retículo y pase colesterol al retículo, y desde el retículo salen vesículas con lípidos, con proteínas, con colesterol que le pasó al peroxisoma para ir a reparar esa parte de la membrana. esta no sería ¿Ya? una función única del peroxisoma, tiene que hacerla en conjunto con otro órgano. Claro, exacto, es una Pero con función, todo, digamos, con relación todo. REL, ya. Exacto, es Ahí sí, un con todo sí. proceso integrado para mantener la homeostasis celular. Ah, ya. Exacto. Yo entendí que ¿Ya? era como único del peroxisoma, entonces no. No, 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 no. No, no, no. Ya eso es una función en común con el retículo y con los dos tipos de retículo, el REL y el RER, porque estábamos hablando de interacción entre organelos, ¿ya? Para mantener la homeostasis celular. Para su propia membrana aporta el colesterol, claro, también. Ya con ese colesterol puede servir para todos los otros organelos, ¿ya? Bien, a ver. ¿Existirá relación entre el cloroplasto y los peroxisomas? Las células vegetales también tienen peroxisomas que se llaman glioxisomas. ¿Existirá algún tipo de relación o no? ¿Qué creen ustedes? De acuerdo a lo que hemos estudiado. Dijo que tenía que ver como con lo que germina la, ¿cómo? ¿Semilla? Creo que ahí usan peroxisoma, no Claro, me ahí hay acuerdo. unos peroxisomas que participan en la Que no eran en degradación todas las de... células vegetales, creo. No, no En todas ciertos las tipos de células. células vegetales, eso dijo. Claro, claro. Participan en un ciclo que se llama el ciclo del... Ay, ¿cuánto era el glioxilato? Parece que lo puse por acá, ¿o no? No, no lo puse. A ver. Glioxisoma en células vegetales. Claro, las semillas tienen glioxisoma, pero también ¿cómo se llama? Células de los meristemas de las hojas también pueden tener peroxisomas, ¿ya? Em, y también hay una relación membrana con el cloroplasto, toman contacto con la membrana del cloroplasto. ¿Por qué será eso? ¿Quién le aportará al otro algo? Cloroplasto al peroxisoma, peroxisoma al cloroplasto. A ver, dice acá Camila, conversión de lípidos a carbohidratos. ¿Cómo es eso, Camila? Conversión de lípidos a carbohidratos. A ver. Ahí también hay otra relación importante. La planta utiliza el alimento que se sintetiza para para mantener su funcionamiento de la planta. Claro. Y los glioxisomas, algunos que están más especializados, pueden transformar los lípidos en carbohidratos Ujú. cuando se trata de semillas. Así que no sé.
Claro, en ese caso le va a aportar carbohidratos, pero ese carbohidrato lo va a degradar el citosol de la célula vegetal y lo va a transformar en piruvato, ¿ya? En ese caso, ese carbohidrato no va al cloroplasto, ¿ya? El cloroplasto, recordemos que en la fase dependiente de la luz va a formar ATP, NADPH y va a formar también oxígeno. Ese oxígeno puede ir a donde ese oxígeno que viene de la fotólisis del agua lo podrá ocupar Puede, puede ir al ciclo de Calvin o puede ir a realizar otras funciones en el citosol. Puede pasar al citosol de la célula. claro. ¿Y en el ciclo de Calvin? ¿Qué puede hacer en el ciclo de Calvin? Ese oxígeno. ¿Vimos eso? A ver los demás que están calladitos. Participen todos. Es que se utiliza el CO2, pero es atmosférico, Claro, se utiliza el CO2 atmosférico, no el oxígeno molecular. no el oxígeno molecular, ¿cierto? Mi mente se me ¿Qué dice confundió. ahí? Claro, este oxígeno que se ocupa dentro de los peroxisomas también puede ser parte del oxígeno que viene del cloroplasto. ¿Ya? Puede entrar acá al peroxisoma y ayudar a la oxidación de algunos compuestos por el peroxisoma. ¿Ya? Ahora, el oxígeno que viene del cloroplasto, perdón. Sí, el oxígeno que viene del cloroplasto, de la fotólisis del agua, ¿para qué otro organelo podría servir? Ahora sí, para los glioxisomas. Para los glioxisomas, ¿para qué? Los peroxisomas, para oxidar los Claro, sustratos. los sustratos. O para oxidar no me acuerdo muy bien, Bernardo, del ciclo del glioxilato, o sea, no te voy a mentir. Pero, a ver, deja acordarme. Lo que pasa es que no estoy muy seguro, pero me parece que la degradación del ácido, no, del glioxilato producía algunos tipos de monosacárido que podría utilizar después la semilla para poder germinar el embrión. Porque los embriones de las plantas cuando empiezan a germinar no hacen fotosíntesis, ocupan la energía almacenada a la forma de carbohidratos para poder estimular la división celular, ¿ya? Hacen glucólisis, pero todavía no hacen fotosíntesis. Cuando empiezan a hacer fotosíntesis, cuando despliegan las primeras hojas verdes y ahí hacen fotosíntesis. Las hojas son como paneles solares que captan la energía del sol. Pero antes necesitan degradar este glioxilato que está en los peroxisomas, ¿ya? A ver, alguien me preguntó algo, no sé quién, a ver. Alguien levantó la mano. Constanza, a ver, Constanza, Profe, ¿ya? mi duda era sobre el oxígeno que decía que se liberaba por el ¿Ya? cloroplasto, ¿va a servir en la mitocondria igual como aceptor final? También puede servir en la mitocondria. Y Ah, ahí ya. va mi Y pregunta. también Claro, en el peroxisoma. también puede servir en el peroxisoma, porque recuerda que estos procesos de oxidación requieren oxígeno, ¿ya? Y el oxígeno es el oxígeno molecular. El mismo oxígeno que nosotros utilizamos para la respiración celular, para la cadena transportadora de electrones, se ocupa aquí para que las oxidasas puedan, valga la redundancia, oxidar estos sustratos, Ah, ¿ya? que como había dicho oxígeno atmosférico y molecular me confundía y si no sabía si era lo No, mismo. es lo mismo. El oxígeno Ah, ya. atmosférico es O2. El oxígeno molecular es O2. Sí, Ah, ya. Gracias. ¿ya? Exacto. A ver. em, Claro, y este oxígeno, aparte, como le estaba diciendo a su compañera, puede ir a la mitocondria vegetal y cumplir la misma función que una mitocondria animal. Ser el aceptor final de electrones para que funcione la cadena respiratoria. Si no hay oxígeno, ¿qué pasa? Se interrumpe el flujo iónico. No se acumulan protones, no funciona la ATP sintasa, por lo tanto, no se genera ATP. ¿Ya? Bien, bien. Ya está. A ver, vamos a dejar ahí eso.
me acordé de otra relación. A ver, veamos acá. Pero en la misma clase. Porque aquí están los lisosomas. ¿Cuáles son las características de la membrana de los lisosomas? A ver, recuerda. Es una doble membrana, una No, membrana simple. una bicapa lipídica, tiene una bomba de protones Ya, tiene bomba de protones. y los oligosacáridos están orientados hacia el interior para protegerse de sus propias enzimas y no, ya que sus enzimas degradan macromoléculas. Exacto, bien. Los oligosacáridos aquí de las proteínas y de los glicolípidos está orientado hacia el interior. Perfecto. Para que no se produzca autodegradación de la membrana. Y también la membrana, recuerden que tiene proteínas transportadoras, proteínas tipo carrier, que después cuando ocurre la digestión intracelular, se facilita el transporte de las sustancias desde el interior hacia el citosol de la célula. ¿Ya? Supongamos que una célula sufrió una mutación, gen que codifica para la bomba de protones de los lisosomas. ¿Qué procesos que estudiamos, procesos celulares, se verían interrumpidos? La digestión intracelular, tanto como autofagia y heterofagia. Perfecto, exacto, Porque al ¿cierto? no mantener el pH ácido que debe tener el lisosoma para sus funciones, va... Están hablando. Eso. Claro, entonces recordemos que Ya la habíamos bomba de protones, la función de esta bomba es impulsar protones hacia el interior. Por lo tanto, si falla la bomba, si muta el gen y no se puede codificar la bomba, que es una proteína, ¿cierto? El pH aquí adentro no se va a poder regular, no se va a mantener un pH ácido. Estas hidrolasas ácidas no van a funcionar. Por lo tanto, los lisosomas no van a cumplir su función directa, que es realizar procesos de heterofagia y de autofagia. ¿Ya? Supongamos que la bomba de protones está defectuosa. ¿Creen ustedes que las células pueden sobrevivir? ¿Creen ustedes que la célula muere? ¿De qué muere? Si es que muere. A ver. exceso de cuerpos residuales. Va a Exceso de poder, cuerpos residuales. ¿Ya? no va a ¿Por poder- qué, Camila? Estamos pensando para los demás, para José, para alguien que preguntó cuál era la pregunta. La bomba de protones en la membrana de los lisosomas está defectuosa porque el gen que codifica para esta bomba mutó. Por lo tanto, como ya sabemos, el lisosoma no va a mantener un pH ácido, no van a funcionar estas hidrolasas ácidas. Entonces mi pregunta es, ¿esta célula puede sobrevivir? Yo creo que No puede podría haber sobrevivir. apoptosis, yo creo. ¿Ah? Porque ¿Cómo? yo creo que podría haber apoptosis celular. Con el simple hecho de que los Ya, pero la lisosomas... apoptosis, claro, pero la apoptosis implica muerte celular. Entonces Sí, mi pregunta es, ¿la célula podría sobrevivir? Si no puede sobrevivir, ¿muere? ¿De qué muere? Si es que tiene que morir. falta de alimentos. Macromolécula no la va a poder digerir. O sea, va a A tener que ver ver, con los alimentos y también que no se van a poder degradar los organelos que están defectuosos o que han terminado su ciclo vital. Entonces, ya, también ahí va a haber... Es que ya, interesante. cuando no hay ninguna llegada de nutrientes en la célula o una Ya, baja llegada, la célula va a querer hacer autofagia para tener alimento mediante organelos defectuosos o mediante otros medios.
pero Correcto. tampoco, al no tener un pH óptimo, las enzimas no van a poder trabajar de ninguna forma, entonces la célula va a colapsar. Se va a suicidar. Va a colapsar. A ver, acá dice, José dice, sí, podría sobrevivir. A ver, escuchemos la opinión de José Espinosa. A ver, José, si puedes hablar mejor. Prefiero que usen el micrófono. Por lo menos, Ya, si no ¿me poder escucha, darle profe? la voz. Por supuesto, dígame. Ya, según yo, los lisosomas, para empezar, se encargan de la digestión intracelular, onda, lo que entra por endocitosis o la autofagia, como decía la Cami. ¿Ya? Pero si no, o sea, si por ejemplo la célula recibe los nutrientes necesarios, el lisosoma ya no sería como tan importante. Además, igual yo creo que hay otros organismos que puedan hacer una digestión de alguna sustancia. Y si es que la célula no tuviese nutrientes necesarios, ya podría generarse una autofagia y sin la acción de lisosomas puede que las células mueran. ¿Y de qué? Ya ahí me perdí. Ya no tendría idea. Ah, interesante lo que dice José. La idea A está ver, bien, pero si ¿ya? recibe las macromoléculas, ¿Ya? eh, aunque reciba una gran cantidad de nutrientes, los lisosomas son los encargados de degradarlos, entonces puede tener mucho nutriente la célula, pero necesita degradarlos porque hay otros procesos en la célula que los requiere degradados, requiere como el péptido, el monosacárido, entonces ¿Ya? se necesitan los lisosomas. Yo sigo todavía creyendo que va a morir, me Claro, la juego entonces, porque muere. a ver, Un desecho, pero ese desecho igual puede ser exocitado de otra manera, creo yo, con vesículas, no sé. ya, entonces, habíamos dicho que los lisosomas participaban en la heterofagia, ¿cierto? Entraba material a la célula, sólido, fluido o material muy específico, y este material tenía que ser degradado por los lisosomas para nutrirse, ¿ya? Para que esas moléculas más pequeñas pasen al citosol y se ocupen en el citosol de la célula para procesos anabólicos, es decir, donde la célula va a construir nuevas macromoléculas a partir de estos monómeros que se han generado por heterofagia. Pero el problema está es que si los lisosomas no tienen sus enzimas funcionales, claro, puede que esté ocurriendo la endocitosis, puede que se formen los endosomas tempranos y tardíos, pero también incluso puede que se fusionen los lisosomas, pero como el pH no es ácido, no va a existir degradación de esas macromoléculas. Por lo tanto, a la célula lentamente le va a faltar un aporte de nutrientes básicos, ¿ya? Ahora, habíamos dicho que si a la célula no le llegaban nutrientes, la célula activaba los procesos de autofagia para tratar de sobrevivir un poco más de tiempo, para que darle tiempo al ambiente para que entregara nutrientes. Pero es que aquí el problema es que los lisosomas, los que se encargan de la autofagia, están defectuosos porque no hay pH ácido. Por lo tanto, la célula tampoco puede generar nutrientes a partir de la degradación de proteínas ligadas o de organelos que están defectuosos. Tampoco los puede digerir, ¿ya? Porque sus enzimas digestivas no están funcionales. Entonces, claro, puede que la célula sobreviva un poquito de tiempo, pero si sigue este problema de la bomba de protones que no funciona, lentamente va a estar deficiente en nuevos nutrientes. Si está deficiente en nuevos nutrientes, inevitablemente después se va a apoptosis celular. ¿Ya? Va a vivir un poquito, pero después ya va a requerir más nutrientes. Por lo tanto, no va a poder sobrevivir. ¿Piensan ustedes que esta deficiencia de la bomba de protones también podría afectar a la mitocondria? ¿Se verá afectada la mitocondria? Que los protones que hay en la cadena transportadora de electrones son propios de la mitocondria, ya no tienen que ver los lisosomas, pero igual se ¿Ya? requiere, van a haber problemas, o sea, no sé, porque al haber una alta concentración de protones, baja la acidez, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se refiere a algo así? Como que
No, mi pregunta es si está afectada la bomba de protones en la membrana del lisosoma. ¿Creen ustedes que esto puede afectar eh, a la larga o después de un breve tiempo a la mitocondria? ¿Puede afectar en sus funciones a la mitocondria? Daniela dice sí, en la formación de ATP. ¿Podría explicar más esa relación, Daniela? A ver, ¿cómo ¿Se podría escucha? relacionar la formación? Sí, sí, a ver. ¿No era que en el espacio intermembrana se acumulan los protones y esos son Sí, los que generan una fuerza que impulsan como la formación del ATP? ¿Se refiere a esos claro. protones? No, 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 no. Yo me estoy refiriendo a esta bomba de protones, la bomba de protones que está en la membrana de los lisosomas. Si el gen que Pero dijo codifica para... el gen. Claro, pues el Yo gen que pensé que se codifica refería para... en general, No, 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 como no, uno solo del no, peroxisoma. Ah, no, ya. pero cuidado, cuidado, que la mitocondria... A ver, atención para todos. En la mitocondria, esos protones que se van acumulando no se acumulan por bombas de protones como esta, ¿ya? Esta es más pequeñita, más específica. En el caso de las mitocondrias, los protones se acumulan por la acción del paso de protones a través de los complejos oxidativos. Por ahí van pasando los protones y se van acumulando en el espacio intermembrana. Y después vuelven los protones por el otro complejo, un complejo ATP sintasa, que es todo lo contrario a una bomba. La bomba gasta ATP, pero el complejo ATP sintasa, el complejo ATP sintasa genera ATP, ¿ya? Se llama ATP sintasa o ATP sintetasa, porque sintetiza ATP, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo, cuidado. El complejo ATP sintasa que está en la mitocondria, cuando pasan los protones a favor de gradiente, en la matriz se va a ir acumulando el ATP. Ese complejo ATP sintasa es el mismo complejo ATP sintasa que está en la membrana del tilacoide, el cual también ocupa un gradiente de protones en el interior del tilacoide, el cual pasa a favor de gradiente y genera ATP, el cual se acumula en el estroma, ¿ya? Pero esto es una bomba de protones. Aquí la bomba es una proteína que, igual que la proteína de la bomba de sodio-potasio, pero esta solamente lleva en contra de gradiente protones. Y para llevar en contra de gradiente necesita gastar ATP. Entonces el problema que tiene esta pobre célula es que el gen que codifica para esta bomba de protones ha mutado. Ahora mi pregunta, ¿la mutación, el daño en esta bomba de protones afectará a la larga a la mitocondria? ¿Qué creen ustedes? Yo digo que no, porque los genes que van a codificar para esa bomba van a ser exclusivos ¿Ya? para el lisosoma, no para la mitocondria. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? ¿Otra opinión? Doctores y doctoras, vamos a determinar de qué murió el paciente, de qué murió la pobre célula. Daniela dice sí, va a afectar. ¿Cómo afecta, Daniela? ¿Ya? Puede ser que porque no funciona la bomba de protones no va a degradar los azúcares y esos azúcares no se van a poder degradar vía glucólisis en la mitocondria Exacto, exacto, y no va a haber ATP. exacto. Si están mutados esta bomba de protones, las enzimas no van a estar funcionales. Por lo tanto, si hay heterofagia, perdón, si hay endocitosis de carbohidratos, esos carbohidratos no se van a degradar, no se va a obtener glucosa y lentamente la glucosa en el interior va a empezar a disminuir, ¿ya? Tendría que llegar directamente glucosa a la membrana, lo cual puede suceder, pero la célula siempre necesita harta glucosa y más bien si tiene un problema necesita energía para regenerarse. Entonces puede que quede deficiente en glucosa intracelular. La única forma de obtener glucosa es degradando carbohidratos que ha incorporado vía endocitosis, pero si están malas las enzimas lisosomales, no va a poder generar glucosa, no va a poder ocurrir glucólisis, no va a haber piruvato, no va a existir respiración celular, no va a haber ATP.
Por lo tanto, la pobre célula está destinada a morir. ¿Ya? A ver qué dice José, pero si hay alto en el lisosoma, ¿ya? ¿Qué tan alto debe ser para que las enzimas no funcionen? Lo normal es que sea 5, pero si ya sube a 6, 6,5, ya estas chiquillas se empiezan a inactivar, ¿ya? Si no funciona esta bomba, se va a empezar a igualar el pH interno con respecto al pH que hay en el citosol. Por lo tanto, esto va a llegar a un pH alrededor de 7. Ya creo que aparece por acá otra. No les puse la otra. Va a llegar a un pH 7, 7,2, que es más o menos el pH del citosol. ¿Y ese pH ya no trabaja? No, a ese pH ya no trabaja. No. Por eso son hidrolasas ácidas. ¿Ya? Entonces, a la larga, también va a afectar al funcionamiento de la mitocondria. ¿Ya? Okidoki. Bien. Muy bien. Muy bien, doctores. A ver, ¿qué más? En este esquema, ¿tenemos representado alguna ruta de reciclaje? Recordemos que las grandes rutas de tráfico intracelular son la ruta secretora, la ruta endocítica y la ruta de reciclaje, ¿cierto? Ya. ¿Tenemos ahí representado en el esquema? Receptores. ¿Dónde, Tomás? A ver, ya que Tomás está calladito. Apareció Tomás, Alvear. A ver, Tomás. A ver, Tommy. En el endosoma temprano, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tipo de receptores, Tomás, se están reciclando aquí? A ver. Ojo celular. Red de membrana. Perfecto. ¿Hay otra parte donde se estén reciclando receptores en el esquema? Muy bien. Aquí también se están reciclando receptores. ¿Y cuáles son estos receptores? Exacto, muy bien. Está en un balazo, ¿eh? Los receptores de manosa y fosfato. Perfecto. Estos también se están reciclando en esta parte específica. Muy bien. La Camila. Somos bachi, pues. Ahora que veo tu nombre, Camila Barrera, en otra sección hay una niña que es Camila Barrera, parece. Sí, han habido hartos problemas por eso, porque el mío es con Sí, Nutella yo y la ella es estaba, solamente Camila Barrera, y todos creen que somos la claro, misma persona. yo la estaba confundiendo contigo el otro día. Todos la Muy bien. confunden. Claro, ella es Camila Barrera. Camila Gemela, dice acá. Ya, muy bien. ¿Alguna otra duda de estos, chicos? De isosoma, peroxisomas. A ver, ¿todo bien? A ver, me acordé de otra cosita. Parece que estaba aquí en Golgi. A ver, veamos Golgi. Veamos Golgi. Ya, de ahí saltamos a... ¿Me queda tiempo? Sí, me queda tiempo. De ahí salto a mitocondria. A ver, ¿Pero las fibras elásticas pueden unirse a integrinas también? ¿O solo las a colágenas? integrinas. A integrinas. Buena pregunta. Tengo entendido que también. Colágeno. Ah, A ya. lo... Sí, En los también libros podría. decía solamente colágeno y no hablaba de la elástica. Entonces, Sí, pensé que... pero lo más probable es que también, ¿ah? Habría que buscar en un libro más específico de histología. ¿Cuál de las De dos se rompen histología. con más facilidad? Si es que las Facilidad. estiras, si es que Si tú las las estiras. estiras, las de colágeno, ¿ya? A ver, pero depende. Depende de la Estiramiento fuerza. como el Depende de estiramiento, la fuerza. uno a Claro, cada lado se estira. Ese claro. tipo de... El tema es que resisten fuerzas las de colágeno resiste la fuerza de tracción. Por lo tanto, tú no puedes traccionar, tirar un tejido que tiene fibras de colágeno, ¿ya? En cambio, un tejido que tiene fibras elásticas se estira, ¿ya? Puede soportar la tracción, puede soportarla porque se estira, ¿ya? En cambio, las fibras de colágeno son más resistentes a la fuerza de tracción, el tejido resiste el estiramiento, es más firme, más sólido, ¿ya? No se puede estirar, es un tejido menos flexible. Hay unos casos de unas personas que no sé si lo han visto, que se toman la piel de la cara
y como que la piel le da vuelta por detrás de la oreja o le da vuelta por detrás de la cabeza, no sé, una cosa súper extrema, ¿ya? Eso porque tiene un alto contenido, o la piel del codo, porque tiene un alto contenido de fibras elásticas y menos de colágeno. Por eso el tejido se puede estirar mucho, ¿ya? Pero si el tejido tuviera puras fibras de colágeno, el tejido sería más rígido, más compacto. No sé si se entiende la diferencia. ¿Sí? ¿O no? Ya. Supongamos que hay una célula que está sintetizando una hormona. Y esa hormona para que, digamos, funcione, o sea, no que funcione, para que ejerza su efecto, tiene que salir de la célula, pasar al torrente sanguíneo y de ahí obviamente se va a las células blanco donde va a cumplir finalmente su función específica. Ahora, em, ¿cuál sería el camino de esa hormona en el interior de la célula que la está, que la está generando? Tío, ¿Sí? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿De dónde se forma hasta dónde llega antes de ser expulsada al espacio extracelular? de los retículos hacia la membrana plasmática cuando va a cumplir su función, ¿o no? ¿Ya? A ver, ya. Y si fuera una hormona esteroidal, ¿dónde se forma? En el REL. Si fuera una hormona peptídica, en el RER. Perfecto. ¿Tendría que pasar a Golgi o no? Depende. ¿De qué depende? De la función que vaya a cumplir. Es una hormona que va a tener un efecto, digamos, no en la célula, sino en otra célula que está alejada. Supongamos que esta célula es una célula endocrina. Ya el producto de la secreción tiene que pasar al torrente sanguíneo, que de ahí finalmente va a ir a parar al tejido, al órgano donde va a cumplir su función específica. En ese tejido blanco va a estimular la síntesis de otra hormona, ¿ya? ¿Dónde se formaría esa hormona? ¿En los ribosomas libres? ¿En Yo diría el que RER? tiene que pasar por el Golgi porque va una hormona específica. Yo encuentro que es específica una hormona. Claro, es específica. ¿Qué dicen los demás? Sí, pues, tiene que pasar al Golgi. Por lo tanto, supongamos que es una hormona peptídica, se sintetizó en el RER, maduró en el Golgi, sale por la cara trans del Golgi. Si es una hormona esteroidal, se sintetizó en el REL, pasa también al Golgi, madura en el Golgi. Recuerden que los lípidos también tienen que pasar por el Golgi cuando tienen que madurar. Ok. Cuando sale por la cara trans, a ver, estas hormonas serían con exocitosis mediada por receptores. Exocitosis mediada por receptores. ¿O estás confundiendo endocitosis mediada por receptor? A ver, Tomás. No, no hablamos de exocitosis mediada por receptor, ¿ya? En el caso de una hormona que tiene que salir de la célula, sería un tipo de ruta exocítica, ruta secretora, y recordemos que tenemos dos rutas secretoras, la secreción constitutiva y la secreción regulada, ¿ya? Ahora, sale por la cara trans del Golgi. Sí, sale por la cara trans del Golgi. ¿Con qué proteína de cubierta saldrá? Em, hablamos de clatrina, hablamos de COP2, hablamos de COP1. A ver, le dice clatrina, Paulina dice clatrina, ¿alguna otra opinión? ¿Y el COP2 también? Porque no me ha especificado. Ah, no, dijo que era hormona. Igual diría que COP2 podría ser. COP2 podría ser, dice Camila. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Alguien a Diría, favor de la...? diría clatrina si es que me especifica, si es que va a ir
a cierto lugar en específico, en donde sí o sí va la clatrina. No, la hormona, después que se Son sintetiza, neuronas, que son... la hormona, después que se sintetiza, es una célula endocrina, produce esta hormona, y esta hormona, cuando llega un estímulo, sale de la célula y va al torrente sanguíneo. Desde la cara trans del Golgi saldrá, porque de ahí sale con clatrina, COP2 o COP1. COP2 dice Camila, Constanza dice COP2, Paulina clatrina, Florencia clatrina, estamos 2-2. José quiere dice COP3. Y después dice COP2 y después COP asterisco. Entonces, ¿con qué sale? ¿No saldrá con COP1? COP1 iría al revés, de la membrana Estamos hablando de salida, No, ¿no? no, yo estoy colocando opciones sobre la mesa y ustedes me dicen cuál es la correcta. Ya, yo digo, no será COP1, a lo mejor puede que esté equivocado, a lo mejor puede que sea un distractor, de malo que soy. El sentido anterógrado va desde el retículo hacia la membrana. Es un sentido, es un transporte. ¿Ya? Y en sentido contrario, ya lo habíamos dicho, en sentido retrógrado. A ver. Por lo tanto, anterógrado retículo, cis, medial, trans, membrana. Eso es sentido anterógrado. Retrógrado es membrana, trans, medial, cis, retículo. Entonces, no, yo estoy solamente hablando de los sentidos. Pero por aquí sale, de aquí sale ¿cómo se llama? La vesícula cargada con la hormona, clatrina, COP2 o COP1. Mantiene su respuesta Camila. COP2 dice. Tomás, COP. Camila, jajaja. Constanza 2. Grande COP2. Viva COP2. Cubiertas con COP2. Retículo, cis, medial, trans. Cubiertas con COP1. Trans, medial, cis, retículo. Cubiertas con clatrina. Golgi trans. O desde la membrana. Entonces, ¿con qué salen cubiertas? Otra ayuda. Aquí tenemos otra ayuda. Clatrina, dice Daniela. Ignacio dice clatrina. A ver, veamos. Tenemos entonces el RER acá. Acá tenemos esta otra cisterna que no es el ERGIC. Esta otra cisterna, no sé cómo se llama. Aquí tengo el ERGIC, que puede aparecer entre el retículo y el Golgi. Tengo la cara cis, región medial, trans. Y aquí tengo una vesícula que va para allá, otra vesícula que va para afuera, otra vesícula que sale de aquí y se queda aquí. Ya. ¿Formación de qué tengo en esta partecita? Tengo formación de lisosomas primarios. Los lisosomas primarios cuando se forman, cuando salen de la cara trans, salen cubiertos con clatrina. Esta vesícula que está acá sale
y vierte su contenido, se fusiona en la membrana plasmática y libera el contenido al espacio extracelular. ¿Con qué va cubierta? Va sin cubierta, va sin clatrina, tampoco lleva COP2, ¿ya? Esta que salió de acá lleva receptor de manosa 6-fosfato. ¿Qué tipo de secreción es esta? ¿Qué tipo de secreción? Constitutiva o constante. Acá tenemos otra vesícula que salió de acá de la cara trans del Golgi. Formó una vesícula que dice aquí gránulo secretorio. Y según el esquema, lo que me está diciendo el esquema, me está hablando el esquema, esta vesícula queda en el citosol. Salió cubierta con clatrina. Después se desacoplaron los triskelion de clatrina. ¿Qué tipo de secreción está representada aquí? Regulada. Regulada. ¿Ya? Siempre tienen que perder la clatrina para facilitar, digamos, la clatrina es para la primera etapa de formación de la yema, de la vesícula. Después se desacopla para facilitar el desplazamiento y acumulación de estos gránulos secretores en el citosol de la célula. Lo mismo ocurre cuando ingresan vesículas vía endocitosis cubiertas con clatrina. Inicialmente están cubiertas con clatrina, pero a medida que van avanzando hacia el interior de la célula, fíjense, aquí están cubiertas con clatrina y se forman los endosomas tempranos, ya parte de la clatrina se ha desacoplado y vuelve a la membrana. Algunas partes de este endosoma pueden tener clatrina todavía, pero cuando se forman los endosomas tardíos ya no le queda clatrina adherida, ¿ya? Siempre la clatrina va a participar en algunos tipos de vesículas vía secreción regulada que salen desde la cara trans del Golgi. Queda poco tiempo adherida a la vesícula. ¿Para qué? Para facilitar la acumulación o para facilitar la agregación de esas vesículas. Y en el caso de las que entran vía endocitosis, también va a estar poco tiempo alrededor de la vesícula. ¿Para qué? Para facilitar después la fusión de estas vesículas endocíticas para formar un endosoma temprano. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Nos quedan 5 minutos. No, no, nos queda más. Hasta las 4. Ya. Pidió mitocondria. ¿Quién pidió mitocondria? Creo que era un varón. Tomás, José. Veamos un poquito de mitocondria. Los 3 pasos. Veamos. Tú dices los 3 pasos de la respiración. ¿Estos? José. ¿Sí? ¿Ya? Recordemos que ¿cuándo va a entrar el piruvato a la mitocondria? Demasiado oxígeno. Cuando hay oxígeno. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando hay oxígeno, el piruvato entra a la mitocondria y se va a producir la descarboxilación oxidativa del piruvato. Se forma acetil-CoA. Tenemos sustrato ahora para iniciar el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial. El ciclo de Krebs, dentro de los productos más importantes, recuerden que me va a generar NADH y FATH2, que son moléculas que tienen poder reductor. Se van a utilizar para iniciar la cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones ocurre en forma acoplada con la síntesis de ATP, la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque si interrumpimos la cadena transportadora de electrones, se interrumpe la formación de ATP. ¿Ya? Eso es lo que está ejemplificado en el último esquema. Recuerden, no pierdan tiempo en estudiarse los ácidos orgánicos, porque eso no se les va a preguntar. ¿Ya? No se aprendan esto de memoria porque no se los vamos a preguntar. ¿Ya? Pero sí es importante que recuerden los productos del ciclo de Krebs, el poder reductor. ¿Ya? El ATP yo me lo aprendí con un rap. ¿Ah, sí? Profe, levando el rap es muy bueno. Me lo envías al correo.
Ya. ¿Tú estuviste el año pasado en Bache o no? Estudiando tecnología médica. Soy más vieja. Ah. ¿Y quién te hizo biología el año pasado? Profe Darwin. De Darwin. Ah, ya, ya. Es la mamá de Bache, dice el José Espinosa, mira. Ya, chicos, aquí miren. Tenemos el NADH y el FATH2 que vienen del ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, estas moléculas que tienen poder reductor se oxidan a nivel de la membrana interna de la mitocondria y los electrones del NADH fluyen por acá, van avanzando, se genera una corriente eléctrica y estos electrones van a ir a parar finalmente al oxígeno. Cuando fluyen los electrones, se genera una fuerza que impulsa protones hacia el espacio intermembrana. Acá, con la oxidación del FATH2, se van a generar electrones que van a pasar al complejo 2, 3 y 4. Y se impulsan protones a través del complejo 3 y el complejo 4. ¡Pum! Se van a ir acumulando los protones aquí en el espacio intermembrana. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vuelven estos protones? Vuelven a través del complejo ATP sintasa. ¿Ya? No es que exista el complejo, existen una gran cantidad de complejos ATP sintasa en la membrana interna de la mitocondria. Por lo tanto, cuando pasan los protones rápidamente a favor de gradiente, se va a generar una fuerza, una energía cinética que va a tomar el ADP y el fosfato inorgánico y los va a transformar en ATP. ¿Ya? Esta cadena de electrones, este flujo iónico, va a impulsar protones. Va a ocurrir lo mismo que ocurre en la membrana del tilacoide. Recuerden que cuando pasan los electrones del fotosistema 2 al 1, hay una cadena transportadora de electrones. En ese caso, se genera una fuerza para impulsar protones desde el estroma hacia el interior del tilacoide. ¿Ya? Acá, lo mismo. Se genera la fuerza, el impulso para tomar los protones desde aquí, de la matriz, hacia el espacio intermembrana. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sale el ATP desde la mitocondria? Porque se va a empezar a acumular en la matriz. A través de, voy a saltar eso, las translocasas, ¿cierto? Las translocasas. Y fíjese que para que funcionen las translocasas, también se requiere flujo electrónico, ¿o no? ¿O estoy equivocado? No sé, Se flujo requiere de electrónico, la pero cadena de ATP. A ver, ¿qué opinan los demás? Daniela dice sí. Para allá voy, Constanza. A ver, resolvamos la primera pregunta. Para que funcione este antiporte, ATP-ADP, este sin porte, fosfato inorgánico y protones, ¿se requiere del flujo electrónico o no es necesario el flujo electrónico? Sí se requiere, pensé que sí se requiere. ¿Sí? ¿Segura? Se ¿Para requiere qué de se la requiere entonces el... requiere del flujo de electrones de la cadena para tener ese ATP y después poder utilizar las translocasas para exportarlo. Ya, pero el flujo electrónico no genera ATP. El flujo electrónico genera un gradiente de protones. O sea, sí se requiere el flujo electrónico. ¿Por qué? Porque es el encargado de generar el gradiente de protones. Miren, ¿cómo funciona esto? Si tenemos alta concentración de protones en el espacio intermembrana, el cual se ha generado por el flujo electrónico, estos protones pueden pasar a través del complejo ATP sintasa y ¿qué va a ocurrir? Pueden sintetizar ATP, el ATP sintasa. Para sintetizar ATP se requiere ADP que ha entrado en contra de gradiente y de fosfato inorgánico que también ha entrado en contra de gradiente. Este más este me van a generar ATP, el cual se va a acumular en el interior de la mitocondria. Va a aumentar la concentración de ATP. Por lo tanto, ahora
esta translocasa ATP-ADP va a movilizar ATP a favor de gradiente hacia el espacio intermembrana. Y en contra de gradiente se moviliza ADP desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. Uno sale a favor, el otro entra en contra. Ahora, para que pueda salir el ATP y entrar este en contra de gradiente, se necesita que vaya saliendo el ATP. Es decir, que se vaya acumulando este ADP fusionándolo con fosfato inorgánico, el cual tiene que entrar en contra de gradiente. ¡Pum! Tiene que seguir acumulando. Para que se vaya acumulando, ¿qué se requiere? Un mecanismo de simporte. Ocupe el gradiente de protones, los cuales pasan a favor de gradiente, y al mismo tiempo se impulsa fosfato inorgánico en contra de gradiente. Por lo tanto, para que funcione la ATP sintasa y para que funcione el simporte, en los dos casos se requiere el gradiente de protones. Para tener un gradiente de protones en el espacio intermembrana, ¿qué se requiere? Que esté funcionando un flujo de electrones. ¿Sí? Ahora, si funciona la ATP sintasa, si funciona este simporte, puede funcionar el antiporte. ¿Por qué? Porque se va a ir acumulando la ATP en la matriz mitocondrial. Se va a generar un gradiente de ATP. Esta lanzadera, esta translocasa, funciona con un gradiente de ATP. ¿Por qué? Porque cuando pasa la ATP a favor de gradiente, se impulsa ADP hacia el interior en contra de gradiente. ¿Sí? Pregunta para todos. El funcionamiento de este antiporte dependerá de oxígeno o será independiente de oxígeno. A ver, pollitos. La pregunta es la siguiente. Para que Creo que funcione el antiporte, funcionará de forma dependiente de oxígeno, depende de la presencia de oxígeno, o será independiente del oxígeno. el aceptor final es el oxígeno. Pero no tiene que ver con ¿Ya? eso. ¿Tiene que ver o no? Yo diría que sí. Camila dice que sí. A ver qué dice lo demás. José dice depende. La doctora Garay dice depende. El doctor Alvear dice dependiente porque los electrones deben llegar a un aceptor final, ¿ya? Y además son los que intervienen en la concentración de protones. Totalmente de acuerdo con el doctor Alvear. Depende de oxígeno, ¿cierto? Porque si hay oxígeno, acá va a funcionar la cadena transportadora de electrones. Si funciona la cadena transportadora de electrones, todo va a funcionar. Se van a acumular los protones, va a funcionar el complejo ATP sintasa y va a funcionar el simporte protones fosfato inorgánico. ¿Sí? Okidoki. Jajaja. Muy bien. ¿Alguna duda, pollitos? A ver. Depende. Aquí habíamos visto esto. Una relación. A ver. ¿Se relaciona la glucólisis con la fermentación? ¿Hay relación o no? ¿Ambos usan el piruvato? ¿Ambos usan el piruvato? A ver. La glucólisis produce el piruvato, perdón, y la fermentación lo va a utilizar. Exacto. La glucólisis aporta piruvato para que ocurra la fermentación, ¿cierto? Por lo tanto, tienen relación. Glucólisis, respiración aeróbica, ¿tienen relación? Sí, todo lo que hemos visto varias veces. Sí, La por respiración. todo lo que hemos visto. Claro. Constanza dice, ¿cómo sale el ATP, profe? ¿De dónde el ATP? ¿De la mitocondria?
De Creo aquí, que es que de aquí en la, sale no, por la central de casa, en la membrana de la externa membrana hay interna. algún foro o algo Aquí, para que buena pregunta. Sí, hay mecanismos de cotransporte y de, perdón, de cotransporte, ATP-ADP, y también hay carrier que llevan ATP por difusión facilitada. Es de los dos tipos, ¿ya? Aquí hay translocasa ATP-ADP y también hay, como te digo, carrier que llevan ATP vía difusión facilitada. Es de los dos tipos, ¿ya? Pero acá adentro, en la membrana interna, hay translocasa, ¿ya? Gracias. Constanza, ¿se escucha? Ya, bien. Otra pregunta de relación. ¿Hay relación entre em, em, la respiración aeróbica y la fermentación? Convierten el piruvato, o sea, por ejemplo, la descarboxilación oxidativa de la respiración celular, ¿Ya? el piruvato va a formar después CO2 y la vía anaeróbica, o sea, las fermentaciones producen CO2 a partir de piruvato también. Tengo todo malo. Eh, ¿Aló? ¿Ah? ¿Aló? ¿Sí? No, pero estaba pensando en la relación. Em, Dependen uno del otro, ¿no? O sea, están relacionados, o sea, solamente se parecen, o sea, relación no hay. Se O sea, no hay relacionan en qué? relación. Uno No está hay con relación. oxígeno y el otro sin oxígeno. Otro sin oxígeno. Lo único que se asemejan es que ocupan piruvato, pero relación que uno dependa del otro, no, porque son independientes, ¿cierto? Si hay fermentación, no hay respiración aeróbica. Si hay respiración aeróbica, no hay fermentación, ¿cierto? Porque este depende de oxígeno y este es sin oxígeno, ¿sí? Relación y ¿Ya? semejanza no es lo mismo. ¿Perdón? Relación y semejanza No, la no es lo mismo. relación está, no es lo mismo, la relación está Relación es apunta a como que dependencia. dependencia, claro, y semejanza Ya. quiere decir, bueno, producen lo mismo, ocupan lo mismo, a lo mejor No lo tomé como ocupan un mismo, claro, a lo mejor utilizan un mismo complejo ATP sintasa, a eso se refiere, ¿ya? Bien, chicuelos, estamos en la hora. Entonces, ¿cuándo tenemos ahora clase? Wow, el próximo martes en la tarde, ¿ya? Nos vemos entonces el próximo martes a las 14:40. Que estén ¿Profe, va a haber bien. actividad integrativa? Tengo que averiguar eso, ¿ah? Si es que nos vamos a dar un tiempo antes del solemne para una actividad integrativa. No lo sé, ¿ya? Em, no lo sé. El tema es que, el tema es el siguiente. Em, el tema es que para el solemne 3 no vamos a tener tanto repaso que este, ¿ya? Para este solemne hemos tenido harto repaso porque, digamos, tuvimos esta semana completa, que el Vicerrectoría Académica la dio como consolidación de aprendizaje, pero para el solemne 3 no vamos a tener una semana así como esta, ¿ya? Entonces, claro, lo que estoy viendo es que ahora vamos a tener hartas sesiones de repaso, puede que el próximo martes también, tengo que averiguarlo, y para el solemne 3 vamos a tener una sola, ¿ya? Entonces, bueno, hay que estar preparado. Sí, ese fue un súper regalo. Yo creo que para este solemne fue un gran regalo, así que hay que aprovecharlo, ¿ya? Así que a los que les va a ir a los que, si es que a alguno les va más o menos en este solemne 2, yo le voy a tirar la oreja, le voy a decir, ve, por no haber estado presente en los repasos. Ya, chiquillos, estamos. Un abrazo, se cuidan y nos reencontramos el próximo martes. Bye bye. Chao, chao.